Muy buenos días, queridos alumnos de tercero medio A, B, C. En esta cápsula vamos a hablar de la materia que hemos estado pasando estas semanas con respecto a la unidad 1, literatura y efecto estético, la estética de la recepción y el efecto estético. Hemos estado trabajando el objetivo de aprendizaje número 2, que lo que desea que ustedes logren es que reflexionen sobre el aspecto estético de las obras leídas y que además ustedes puedan dialogar con esa obra de acuerdo a las experiencias personales que ustedes posean sobre diversas problemáticas del mundo. Además, que ustedes sean capaces de identificar los recursos y técnicas literarias que inciden en el efecto estético que produce la obra que están leyendo. Vamos a hablar de aquellos factores que influyen en que la obra sea bella y además que podamos analizar la obra literaria. Tenemos el concepto de fondo. Este concepto se refiere a lo que intenta decir el autor, es decir, es el contenido puro de la obra literaria. Podemos decir que corresponde a lo que se trata la obra. Tenemos también el aspecto de forma. Como dice, expresa el contenido de la obra literaria, pero considera su estructura, elementos propios del género literario y recursos estilísticos, lingüísticos y no lingüísticos que el autor selecciona para intencionar la interpretación del lector. También tenemos la importancia del lenguaje. El lenguaje es una expresión de ideas por medio de sonidos y de habla combinado en palabras. Estas palabras combinadas en frases y estas combinaciones responden a la transformación de las ideas en pensamiento. Y esta transformación de ideas en pensamiento puede manifestarse como la ambigüedad, que se refiere a la propiedad que tienen las oraciones o enunciados de poder ser interpretadas de más de una manera. Estas interpretaciones a veces obedecen a las deficiencias que los usuarios tienen en la lengua y al conocimiento que también poseen sobre ella. Generalmente clarifican el sentido de algunas palabras usadas, y esto se puede lograr de acuerdo al contexto. Las figuras retóricas, que son conocidas también como figuras literarias, constituyen una forma de expresión del lenguaje con el uso de un léxico que pretende no solo adornar, sino que crear la emoción en el interlocutor. Estas figuras pueden exteriorizar tristeza, risa, añoranza, admiración. Pero lo más interesante es que son capaces de otorgarles nuevos sentidos a las ideas, es decir, pueden decir mucho sin dejar de ser comprensible para todos. En relación con los extranjerismos, con frecuencia las lenguas se suelen utilizar palabras o expresiones lingüísticas de otro idioma. La incorporación de estas palabras o expresiones se debe a sucesos históricos y a la integración de diversas culturas y etnias en un determinado país. A estos vocablos que tomamos de otras lenguas se le conoce como extranjerismo. La Real Academia Española define este término como un préstamo, especialmente el no adoptado dependiendo su origen de procedencia. Los extranjerismos se clasifican en indigenismos, americanismos, africanismos, anglicismos, galicismos, etc. Y finalmente tenemos la figura del narrador. Con respecto al narrador, dijimos que existían aquellos que pertenecían a la historia como personajes y aquellos que narraban desde fuera. Los homodiegéticos son los que narran desde fuera de la historia. Y ahí tenemos la categoría de narrador omnisciente y de narrador objetivo. El narrador omnisciente, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es el que lo sabe todo. Y el objetivo es el que solamente puede dar cuenta de lo que ve. Ambos narran en tercera persona. Tenemos los narradores heterodigéticos que pertenecen a la historia como personajes y narran en primera persona. En este caso tenemos al narrador protagonista que cuenta su propia historia y desde su punto de vista, y el narrador testigo que cuenta la historia de otros desde su punto de vista y primera persona. ¿Por qué el lector es quien da vida al texto? Como habíamos mencionado en la cápsula anterior, porque el lector, por medio de su interpretación, le da un sentido al texto. Porque un texto cerrado es como una máquina que no funciona, solo el lector le puede dar sentido.
y además dependerá de la edad del lector, de su bagaje cultural y de la cultura que tenga para poder comprender la obra. Así es que hasta aquí vamos, queridos alumnos, con la materia de tercero medio con respecto a la estética de la recepción. Nos encontramos la próxima semana con la cápsula número 9, que se relacionará con el libro de lectura del mes. Cariños a todos y que estén muy bien.